Buenos días. La historia que voy a contar es asombrosa, y lo es no solo por la fascinante peripecia vital de la protagonista, sino también porque lo ignoramos todo de ella. Ella fue una de las innumerables voces de la España republicana que la guerra arrojó al exilio. Estoy hablando de María Lejárraga, esposa de Gregorio Martínez Sierra, uno de los dramaturgos españoles más famosos de principio del siglo XX. María fue la autora de numerosos éxitos teatrales, así como la inspiradora del álbum de viaje del compositor Joaquín Turina y de Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla. Escribió además los libretos de El amor brujo y El sombrero de tres picos, de Falla. Por si eso fuera poco, fue ensayista, feminista, socialista y diputada durante la República. Tras la guerra vivió el exilio trabajando en periódicos y radios. María nació en 1874. Se crió en Carabanchel, junto a un orfanato, por lo que vio desde muy niña el horror y el dolor de la miseria. Por entonces, España era un país inmovilista y retrasado, mientras que en el mundo occidental las cosas se movían y los sufragistas empezaban a reivindicar el voto y la voz para la mujer. En 1870 se fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y en 1876 la Institución Libre de Enseñanza, dos de los pilares fundamentales de la modernización del país. El desesperado afán de modernidad cuajó en los grandes inquietos intelectuales de la generación del 14. Gregorio Marañón, Clara Campoamor, Azaña y nuestra María Lejárraga, que además era maestra. El ambiente, sobre todo para la mujer, era irrespirable. El jesuita Alarcón decía en su libro: a esas enuménides hay que encerrarlas o en casas de corrección o en los manicomios inmediatamente. En 1927 la revista religiosa Iris de Paz arremetía contra las socias, Lejárraga entre ellas, del Liceum, afirmando: la sociedad haría muy bien recluyéndolas como locas y criminales. El ambiente moral de la calle y de la familia ganaría mucho con la hospitalización o el confinamiento de esas féminas excéntricas y desequilibradas. En este entorno vivió María Lejárraga. A los 23 años se enamora de Gregorio Martínez Sierra y a los 3 años se casaron. Realiza su primer viaje al extranjero para estudiar pedagogía. Bélgica fue mi iniciadora al socialismo, reconocería más tarde. Allí descubrió que los muchachos y las muchachas de la clase media hacían causa común con los trabajadores y con ellos entró por primera vez a una casa del pueblo. Gregorio y María empezaron a publicar antes de casarse. Ella sacó Cuentos breves, un volumen para niños, que firmó por primera y última vez con su nombre. Y después editaron 4 libros de Gregorio ya escritos por ella. Vivían del exiguo sueldo de maestra que ganaba María. Ella tenía que preparar las clases, arreglar la casa, iba al colegio, hacía la comida y cuando llegaba a casa, al caer la noche, se ponía a escribir las novelas y obras teatrales que luego firmaba con el nombre de él. Mientras tanto, Gregorio zanganeaba en la cama hasta muy tarde, aunque no permanecía del todo inactivo. Fue montando diversas revistas culturales y, por último, la importante editorial Renacimiento. Como gestor, fue una figura fundamental del modernismo español. Claro que María, quien escribía las revistas, corregía las pruebas y quien llevaba la contabilidad. En 1906, Gregorio tuvo una aventura con la hermosa Catalina Bárcena, famosa actriz joven, pero no se atrevió a abandonar a María por motivos evidentes, y lo increíble es que María aguantó. Escribía en silencio para Gregorio y le compartía con Catalina y aguantaba en silencio las gracias y mezquinas crueldades de la actriz, que estaba frenética con esa rival de la que era imposible librarse ya que era la parte de su amante y además la parte que le era más atractiva, la que le correspondía al talento, el dinero y el éxito. Esta situación imposible se prolongó durante años, hasta que en 1922 Catalina tuvo una hija con Gregorio y entonces María se separó por fin y se marchó a vivir a Francia. Pero siguió escribiendo para su marido y manteniendo el silencio hasta el fin. Las cartas de Gregorio a su mujer son patéticas. Le pide textos y más textos, como si se tratara de una máquina. Años más tarde, el apuntador de la compañía de teatro afirmaba que todos en el teatro sabíamos que quien escribía las obras era doña María y don Gregorio no escribía ni las cartas a la familia. Poco antes de la República, María empezó a dar charlas feministas. Era la presidenta de la Asociación de Educación Cívica, cuyo objetivo principal fue despertar a las mujeres de la clase media. A estas mujeres de la clase media iba dirigido principalmente su libro, La mujer española ante la República. El libro lo inició con la siguiente cita: la patria, que para los hombres es la madre, para las mujeres es el hijo. Fue elegida diputada en noviembre de 1933 por Granada.
el hemiciclo de las Cortes Republicanas tuvo la oportunidad de oír la voz de una vocación incansable en contra de la injusticia y en favor de la igualdad. Es preciso, decía María Lejárraga en la Cámara, si se quiere libertad al pueblo, liberarle de la esclavitud del hambre y de la esclavitud del terror. La noche del 17 de julio de 1936, al salir del Ateneo, le informan que en Marruecos se ha sublevado el general Franco. Nuestra bien nacida república nació en paz y murió a mano armada. Escribiría más tarde Lejárraga. En el mes de noviembre de 1936 era designada a la delegación de Berna, como agregada comercial para Suiza e Italia. En otoño de 1937, María se hace cargo de una colonia de niños evacuados de España. María vivió en Francia, la Segunda Guerra Mundial, ocultándose de los nazis. En 1945, algunos amigos consiguieron localizarla y se la llevaron a Estados Unidos. También localizaron a Gregorio y le obligaron a cumplir con su deber. Gregorio envió algún dinero, poco, y unas cuantas cartas llenas de autoconmiseración y disculpas. En septiembre de 1950, María Lejárraga se embarca rumbo a Nueva York, vivirá en México y se trasladará definitivamente a Buenos Aires, donde realiza nuevos proyectos literarios periodísticos. Con 78 años publica en el exilio su autobiografía Gregorio y yo, y más tarde Una mujer por caminos de España, contando su campaña electoral. María murió en Buenos Aires pocos meses antes de cumplir 100 años. Una de sus últimas cartas decía: las mujeres socialistas debemos enseñar sobre todo una asignatura única, la solidaridad humana. La parte más fascinante de esta historia es que a partir de 1917 María empezó a escribir ensayos, conferencias y libros feministas, todo bajo la firma de su marido. Llegamos así a la perversa paradoja de un Gregorio que da conferencias feministas y que denuncia públicamente el delirio en el que en realidad vive. Las mujeres callan porque, aleccionadas por la religión, creen firmemente que la resignación es virtud. Callan por miedo a la violencia del hombre, callan por la costumbre de sumisión, callan porque, en fuerza de siglos de esclavitud, han llegado a tener el alma de esclavas.